Nos situamos en Argentina, pleno siglo XX. El 24 de marzo de 1976 comienza uno de los periodos más oscuros y nefastos de nuestra historia. La presidenta constitucional del país, Isabela Martínez de Perón, queda derrocada del poder ejecutivo nacional. Nace así la sexta dictadura militar de Argentina. Este golpe es peculiar, pues cuenta con el apoyo de sectores civiles, como la Sociedad Rural de Argentina. Cuenta con algunos grupos empresarios, con algunos grupos financieros, con el sector conservador de la Iglesia Católica y, por supuesto, no pueden faltar los medios de comunicación masivos. También es peculiar porque reúne por primera vez a las tres salas militares: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se implanta un modelo de temor y persecución en todo el ámbito nacional. Miles de personas van a ser secuestradas, torturadas y asesinadas con un injustificable fundamento: la subversión. El llamado proceso de reorganización nacional había entrado únicamente en el ámbito nacional para eliminar la guerrilla o cualquier órgano que atentara contra la institucionalización del país, aunque muy pronto el término subversivo para la dictadura se extendió a sindicatos, a políticos, cantantes, artistas, trabajadores y sobre todo estudiantes que proponían una mirada distinta al modelo. Rápidamente fueron creados centros clandestinos de detención que no eran más que lugares llenos de dolor, sufrimiento, tortura, muerte. Pero he aquí una pregunta: ¿cómo se realizaban todos estos secuestros? Normalmente en horas de la noche. Los efectivos incorrían a casas del futuro detenido, lo apresaban a la vista de la familia, con la impotencia de no poder hacer nada, e inmediatamente lo subían a un auto. Era un auto específico, un auto particular, Falcons. Lo subían con sacos o mascarillas que les tapaba la visión. Eran conducidos o llevados a los centros clandestinos de detención de todo el país, pero sin duda el más temible era el de la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, también llamada ESMA, comandada ni más ni menos que por el militar Emilio Massera. Aquí, así como existían diversos centros de tortura, también se torturaba a los detenidos de diversas formas, ya sea electrochoques, golpes, quemaduras y tantas otras modalidades. Tras semanas no era violaciones que el detenido delatara la ubicación de los casos con el detenido o la detenida eran ejecutados. En caso de que la detenida se encuentre embarazada, se esperaba al parto, en donde inmediatamente el bebé era apartado de la madre, siendo dado en adopción a las familias cercanas de los militares. Y posteriormente la madre también era asesinada. Algunas veces eran fusiladas o asfixiadas, pero ocultar tantos cuerpos era imposible, por lo que se inventó el método de traslado. Consistía en ceder al detenido, subirlo a un avión y arrojarlo al río, el Río de la Plata. Los vuelos de la muerte tenían la finalidad de deshacerse de los cuerpos de los detenidos, ya que ante la visión de la dictadura, sin cuerpo no hay pruebas y sin pruebas no hay delitos, pero a pesar del temor, muchos civiles comenzaron a romper el silencio y la impunidad. Muchos familiares de desaparecidos comienzan a recorrer todas las oficinas públicas en búsqueda de respuestas. Generalmente son madres, son abuelas, son mujeres cuyos hijos están desaparecidos. Pronto la búsqueda individual se convierte en búsqueda colectiva. Nace así las Madres de Plaza de Mayo. Sí, las mismas que hoy son criticadas son las que construyeron la base de la oposición civil a la dictadura más sanguinaria de nuestra historia. Pasemos a hablar un poco de la economía durante este periodo. El ministro de Economía de Videla, por ejemplo,
era Martínez de Oz, quien implanta en el país un modelo neoliberal que posibilita la libre competencia entre los productos extranjeros y las empresas y pymes nacionales. Elimina además la política proteccionista implantada por Perón y establece una inflación anual de más del 400%, lo cual ocasiona cierre de fábricas, desempleo y hambre. El malestar social es controlado con el temor impartido en la sociedad y con cortinas de humo con pequeños movimientos vacíos de felicidad, como lo fue en aquel momento el Mundial de 1978. Al frente de la dictadura cívico-militar estuvieron diferentes residentes elegidos por la misma junta militar. El primero fue Jorge Rafael Videla, de 1976 a 1981. Le siguió Roberto Viola, 1981-1981, o sea, asumió y desimió en el mismo año, siendo destituido del cargo por la propia junta. Se suele hablar de este hecho como el golpe dentro del golpe. En su reemplazo asume Leopoldo Fortunato Galtieri, 1981-1982. Sí, quien nos lleva a un conflicto bélico contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. El saldo y la guerra es catastral. No solo Argentina perdió, sino que el conflicto se habría cobrado la vida hacia el final de la guerra de 972 soldados argentinos. Pero esta no es la peor herida a lo largo de los años. Cientos de excombatientes se van a quitar la vida por los traumas que les dejó la guerra. La derrota obliga a Galtieri a dejar su cargo y asume en su lugar el último dictador del golpe, Reinaldo Vignone. Los días para el final de la dictadura están contados. A fines de diciembre de 1982 se anuncia el llamado de elecciones. El 30 de octubre de 1983, los argentinos, después de más de 7 años de temor y represión, vuelven a votar. Raúl Ricardo Alfonsín se convierte en el nuevo presidente de Argentina y desde aquí se le bautizó como padre de la democracia. 30.000 desaparecidos, casi 1.000 muertos en Malvinas, la industria nacional herida de muerte, la riqueza cada vez más concentrada y una deuda externa multiplicada por 6 son algunas de las consecuencias dejadas tras el golpe. Es por eso que la última dictadura militar puede ser considerada como la noche más oscura de la historia argentina. Muchas de sus consecuencias las vamos a seguir viviendo 45 años después. Esta dictadura se hizo posible gracias a que los medios de comunicación convencieron de que los militares eran la solución. Se le llamó Plan Cóndor. Es un plan represivo internacional de persecución de secuestros y torturas de militares del sur dirigidos por Estados Unidos. Este dirigía las operaciones clandestinas de Argentina. Los militares empezaron a intervenir en las actividades del ser humano, como por ejemplo la prohibición del derecho a la huelga, intervención y censura en la prensa y suspensión de las actividades de los partidos políticos. Esta dictadura no hubiese seguido en pie si la complicidad de los sectores civiles se hubiera eliminado. Obispos que justificaban la represión, sacerdotes que accedían a torturas o participaban en interrogatorios ilegales y empresarios que al estar favorecidos con tema liberal apoyaban al Estado. Todo se volvía en terror. La política era terror. Las personas daban miedo. Todo daba miedo. He aquí un pequeño resumen sobre la dictadura militar de Argentina.